Les pido que se sienten, por favor. Y qué bueno es saber que hoy van a poder verme porque las flores no están tan altas, así que qué bueno que me verán. Abran las copias, sus copias de la palabra del Señor en Colosenses. Vamos a terminar el capítulo 1 de Colosenses. Colosenses 1 del 24 al 29. Debemos de recordar que Pablo llega hasta acá agradeciendo al Señor por lo que ha visto, por lo que ha escuchado, mejor dicho, en los reportes de Epafras acerca de cómo la iglesia está creciendo en la fe en Colosas, esta iglesia que nunca ha visto. Luego también les dice cómo está orando por ellos a causa de la fe que tienen, del ser miembros del cuerpo de Cristo, cómo ora por ellos. Y después hace una exaltación de Cristo, de quién es Cristo, y cómo a estos colosenses y a nosotros también nos ha rescatado de la manera en la que vivíamos alejados del Señor. Y llegamos entonces al cierre de Colosenses 1 y leemos: Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Dios, venimos ante ti en esta mañana, poniéndonos bajo la autoridad de tu palabra y pidiéndote que concedas que tu Espíritu Santo nos haga prestar atención, tener oídos y corazones atentos, que podamos, oh Señor, descubrir las riquezas del Evangelio de Cristo al escuchar tu palabra y que esto cambie la forma como vivimos cada día. Te pido por mí, para que puedas guiarme por tu Espíritu Santo a hablar lo que está en el texto. Si hay ideas mías que están resonando en mi cabeza, que sean quitadas y que todo venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que muchos de ustedes, si no todos, han tenido la experiencia de haber hecho una labor, de haber terminado algo difícil y cuando lo terminan, sentir, esto valió la pena. Y queremos seguir viéndolo. Yo recuerdo, por ejemplo, la vez cuando decidí pintar la casa. Fue una locura, una mala idea. Pero decidí pintar la casa y fue difícil. Y mis piernas y todo mi cuerpo lo sentían. Pero cuando terminé, solo quería estar viendo las paredes. ¡Ay, qué buen trabajo! Ahora veo que no fue tan bueno. Pero me gozaba en ese momento. Y lo que nos está diciendo el texto hoy es llevándonos a ver cómo un sufrimiento, una aflicción por algunas personas en el Evangelio llega un momento de decir, wow, esto valió la pena. Y quiero que lo veamos desde 3 puntos. El primero va a ser las aflicciones por el Evangelio. El segundo, el centro del Evangelio. Y el tercero, el resultado del Evangelio. Las aflicciones por el Evangelio, el centro del Evangelio y el resultado del Evangelio. Veamos lo primero. Las aflicciones que vienen por el Evangelio. Lo encontramos al inicio, en los versículos 24 hasta la mitad del 25. Me alegro de mis sufrimientos por ustedes, dice Pablo. Lo interesante es que, como pueden leer más adelante y como vemos por implicación en la carta, Pablo no conoce a esta iglesia. Pablo no ha estado en esta iglesia, él no la plantó. Él sí estuvo mucho tiempo en Éfeso. Y es probable que ahí en Éfeso Epafras haya venido a la fe y después fue a esta zona de Laodicea, Colosas, Hierápolis a predicar. Pero él no conoce esta iglesia. Y aún así él dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. ¿Por qué se alegra? Lo último que habíamos leído es cómo estos colosenses, que antes vivían
en malas obras, vivían en sus pecados, habían venido a reconciliarse con Dios a través de Cristo. Y entonces él dice, hey, ha valido la pena mis sufrimientos. Pero la pregunta entonces es, ¿cuáles? ¿Cuáles sufrimientos de Pablo por los colosenses si no los conoce? Seguramente ni siquiera los tiene como seguidores en Facebook o en Instagram o lo que sea. No los conoce. Tenemos que recordar algo, iglesia. Por ejemplo, Jesús en Juan 17, cuando está orando por los discípulos, en el versículo 20 él ora por los discípulos y por los que van a creer por el testimonio de ellos. Después el mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice, hey, en 2 Timoteo 2 le dice, hey, Timoteo, sé fiel, predica, enseña a hombres que enseñarán a otros hombres. Y lo que estamos viendo es como una ola expansiva de enseñanza. Lo que sucede, iglesia, es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero lo que nosotros hemos sufrido en oración, en enseñanza o en como sea, por el Evangelio, por una persona, va a resonar en otras que no nos damos cuenta. Pablo había sufrido por esta iglesia a través de sus años pasados en Éfeso, incluso por la cárcel en la cual está en ese momento. El sufrimiento de Pablo, aunque nunca fue directo con los colosenses, sí fue por ellos. Porque todo lo que hacemos en el Señor tiene un impacto en otros, y no solo en otros cerca, en esta vida, en esta época de la historia, sino en otros a través de otras generaciones también. Yo recuerdo muchas veces cuando venía de vacaciones, yo soy de Catacamas, y cuando venía de vacaciones de la escuela a pasar unos meses con mi abuela, que lleva mucho tiempo viviendo en Tegucigalpa, yo recuerdo que ella fue la primera persona que me habló del Evangelio. Yo recuerdo sus tiempos orando conmigo y llevándome a la iglesia el domingo y preguntándome, ¿qué te pareció hoy? ¿Qué pensaste de esto? Y recuerdo las largas horas en la noche que pasábamos. Y si de alguna manera el Señor ha ayudado a sus vidas a través de su relación conmigo, lo que sea, de alguna forma el Señor lo ha hecho. Esto tiene un origen en cómo el Señor guió a mi abuela a mostrarme el Evangelio. Recuerdo a mi amigo a los 14 años, insistiéndome constantemente una y otra vez, vamos a la iglesia, hasta que finalmente, para que me dejara de molestar, decidí acompañarlo a la iglesia. Iglesia, el sufrimiento o lo que hacemos en el Evangelio por algunas personas, no nos damos cuenta, pero está redundando, va a aplicarse a otros. Ustedes quizás han visto esos árboles genealógicos que se arman de aquí mi papá, mi abuelo. Yo creo que en el cielo va a ser bueno preguntar, Señor, la influencia de quién fue utilizada por ti para traerme a Cristo. Y vamos a ver una gran constelación como está unida de creyentes. Iglesia, familia, lo que nosotros hacemos por el Evangelio, por el Señor, es usado por Dios de maneras que no nos damos cuenta. Padres, lo que ustedes están haciendo, instruyendo a sus hijos, no solo por sus hijos, es por sus nietos y por generaciones que no van a conocer en esta vida. Muchos acá venimos de hogares donde había religiosidad tal vez, o ni siquiera eso, pero no una vida en el Evangelio. Y lo que están haciendo ahora con los hijos, con la familia, transformando todo, es cambiar un paradigma, cambiar algo que no sabemos las formas maravillosas como el Señor va a utilizarla en otras personas. El sufrimiento por oraciones que están haciendo constantemente de rodillas por ese hijo, por esa hija, por ese papá, por esa mamá, por ese amigo que no conoce al Señor. Cuando venga el Señor en algún momento no se dan cuenta, no lo sabrán nunca. Pero eso también, ese sufrimiento será un sufrimiento por otros, a los cuales el Señor utilizará, que alcanzará a través de esta persona por la cual oran hoy. Y aunque no esté en el texto, yo creo que es bueno detenernos siempre y pensar, oh Señor, ¿a quién has usado para traerme a ti? Y darle gracias al Señor por esas personas. Y ser agradecidos ante el Señor por esas personas. Entonces está aquí
Pablo, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Me alegro. Pero luego, él dice, y en mi carne, es decir, en mi cuerpo, en lo que soy yo, en todo, voy a completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, por el bien de la iglesia. No está diciendo, hey, la obra de Cristo fue incompleta. No está diciendo eso. No está diciendo, hizo falta cosas en la lista de chequeo de Jesús, hizo falta un par de cheques ahí, yo la voy a hacer. No. Él lo que está diciendo es recordando a lo que el mismo Pablo conocía. Cuando iba camino a Damasco y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. El sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo. El dolor de cada uno de nosotros es el dolor de Cristo. Creo que ustedes, muchos han tenido la experiencia de ver a alguien en el hospital con aparatos en todos lados y amar tanto a esas personas que sienten ese dolor. No tienen ustedes el aparato, no tienen ustedes el medicamento, pero sienten en ustedes mismos el dolor que esa persona está sintiendo. Mucho más que eso y mucho mejor que eso, Cristo conoce el dolor de cada uno de los suyos. Cristo sufre con su iglesia. La aflicción de cada uno por el Evangelio, por vivir conforme el Señor manda, es un dolor que no se queda en nosotros, sino que es un dolor que trasciende y llega hasta el mismo Cristo, que es el sumo sacerdote perfecto, que entiende el dolor humano en cada uno de los aspectos y por tanto es fiel para consolar y para llevarnos en medio de la dificultad. Entonces no es que Cristo necesita ahora sufrir más, es que Pablo nos está recordando cómo Cristo sufre con aquellos que sufren por la fidelidad a Él. Y luego, este Pablo dice, hey, yo en esta iglesia he sido puesto como ministro. ¿Por qué lo señala? ¿Por egocéntrico? No. Colosas era una iglesia que estaba siendo atacada por dos frentes. Estaba siendo encerrada por los judaizantes que estaban diciendo, debemos de volver a estas costumbres, y por los paganos que estaban por ahí, que querían que hicieran otras cosas. Ustedes leen la carta de Colosenses y dan cuenta de esto. Y habían falsos maestros introduciéndose. Más adelante dice, ¿por qué se dejan engañar por unos que hablan de visiones, de ángeles y cosas así? Entonces Pablo está diciendo, todos esos son falsos maestros, pero yo les hablo con la autoridad de Dios. Yo les hablo con la autoridad del Dios que me puso como ministro. Él no está parándose ahí para hablar, miren a mí, ¿cómo soy? No, Él está diciendo, estoy aquí como un apóstol, con la autoridad del Señor. Y con esa autoridad estoy hablándole, con esa autoridad les estoy mostrando quién es Cristo. Y por eso con esa autoridad más adelante va a comenzar a decir cómo se debe de vivir y refutar a estas falsas enseñanzas. Y es probable que algunos de nosotros no vayamos a ser nombrados en grandes puestos. Es probable que no todos vayan a ocupar un puesto de anciano o de diácono en la iglesia. Pero sí cada uno de nosotros en donde estamos hemos sido puestos con la autoridad de Dios, como padres, en un lugar de trabajo, en cualquier lugar en donde estamos, somos representantes de Dios. Y podemos hablar con la autoridad de Dios. Podemos vivir con la autoridad de Dios. De hecho, esa es la expectativa del Señor. Ustedes recuerdan lo que se dice antes de esto, de cómo deben de vivir los colosenses a la luz de haber sido reconciliados con Dios. Hay una expectativa de cómo vivir como creyente. En cualquier lugar en el que estamos viviendo con esta expectativa porque hemos sido colocados por el Señor ahí. Padres, es un nuevo llamado a ustedes. Cuando están instruyendo a sus hijos, lo hacen con la autoridad del Señor. Por lo tanto, el objetivo de todo padre cuando está instruyendo a sus hijos no es que su hijo se comporte de una forma que no lo avergüence. Porque en cuanto lo está haciendo, se está colocando a él o ella como autoridad. El objetivo de todo padre al instruir a sus hijos es que sus hijos no pequen contra el Señor.
que no ofendan al Señor. A veces cada uno de nosotros puede pensar en momentos donde sufre por el Evangelio. Todos lo hacemos. Niños, yo sé que a veces es difícil para ustedes cuando están con amigos, que se burlan de ustedes porque en su casa no los dejan ver ciertas series de televisión que otros sí ven. Y que sus papás en sabiduría no los han dejado ver eso porque eso ofende al Señor. Y otros se ríen de ustedes. O porque ustedes no quieren ver algunas cosas que ellos andan en sus celulares. Y se burlan de ustedes. Los que están estudiando, ¿cuántas veces tienen que luchar contra la presión por no hacer trampa? O que los quieran excluir por no ser parte de cómo todos pecan en ese lugar o en el trabajo. Cuando todos quieren tener una ética muy cuestionable de trabajo. Cuando los que están en ventas quieren inflar las ventas y usted dice que no lo voy a hacer. Cuando todos tienen una amante en el trabajo y usted dice, no, hombre y mujer dice, no lo voy a hacer. Y aunque no está casado dice, no voy a vivir en libertinaje sexual para honrar al Señor. Hay distintas formas en donde por fidelidad al Señor, al Evangelio de Cristo, se sufre burla. Cuando esté pasando eso en cada uno de nosotros, podemos saber que en ese ofensa, que en ese apartarnos, que en ese dejarnos lejos en un rincón, Cristo está con nosotros. Cristo está sufriendo con cada uno de nosotros. Y a veces también duele, sobre todo en la familia. Cuando la familia no ama al Señor y no tiene las convicciones que nosotros tenemos, se sufre porque no comprenden. Porque incluso hasta dicen, no nos amás. No amás a tus papás. No amás a tus hijos. Ay, cuando dicen que no amamos y en verdad amamos, duele. Duele. Ahí en ese dolor en el corazón, Cristo está ahí. Cristo está ahí. Así que podemos llevar esa aflicción con Él. Podemos saber que Él está con cada uno de nosotros en esos momentos. Ahora, en este evangelio que Pablo predica, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el centro? Cristo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, iglesia. Cristo. Él sigue hablando. En los versículos, la segunda mitad del 25 hasta el 27, vemos que Él empieza a hablar y dice, lo que yo predico es a Cristo. Este misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones. A este al que yo predico. Cuando dice misterio no se refiere a una forma secreta de cómo nos saludamos o de rituales que hacemos que nadie conoce. No, se refiere a algo que ha estado oculto. Y podemos pensar en 1 Pedro. Cuando Pedro nos dice que los santos profetas, ellos iban, recibían una visión del Señor, hablando acerca de Cristo, y ellos no entendían qué era y trataban de entenderlo en los tiempos. Santos hombres de Dios no supieron. Y nosotros ahora tenemos la revelación de Cristo que estaba oculto desde siglos y generaciones, pero que a nosotros Dios deseó mostrarnos a Cristo. El contenido de la predicación, del evangelio, de lo que estaba anunciando Pablo, es Cristo Jesús. Y entender que Dios lo reveló es importante. Si cada uno de nosotros ha creído en Cristo, no es porque seamos muy inteligentes. A veces creemos que, qué inteligente soy yo y cómo pude, leyendo este y este montón de libros, darme cuenta de esta verdad. ¡Qué arrogancia! ¡Qué estúpida arrogancia! Es Dios deseando mostrarnos a Cristo. Y diciéndonos, estabas cegado, pero aquí está, te lo revelo. ¿Por qué? Por amor. ¿Amor por qué? ¿Amor qué viste en mí para revelarme? No lo sé. No lo sé, no sabemos qué vio en nosotros. Pero decidió revelarnos a Cristo. Cristiano, que conocer a Cristo no te llene de orgullo. No le haga pensar que es mejor que otros. No le haga creer,
esos tontos pecadores. No, porque si no fuera por la misericordia de Dios, sería un tonto pecador también en este momento. Que pensar en el misterio de Dios revelado por Dios mismo le llene de humildad, le haga decir, oh Señor, gracias, gracias, gracias. Y está diciendo que hay una esperanza de la gloria, que hay una esperanza de la gloria, que es Cristo. Las riquezas de este misterio, que es Cristo. En Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Esmirna, Cristo le dice, sos pobre, crees que sos pobre, pero sos rico. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo. En nuestro siglo XXI, a veces queremos ponerle números a interpretar qué es riqueza. A veces la riqueza para nosotros en este tiempo y en este mundo occidental se refiere a números, cuentas bancarias y posesiones. Riqueza se refiere a aquello de gran valor que no puede ser quitado. Cualquier cuenta bancaria puede colapsar, cualquier banco se puede ir a la quiebra. Cualquier casa puede ser devorada por un incendio o por un terremoto. Cualquier auto puede ser destruido o un accidente. Y cualquier título académico puede ser perdido por un derrame cerebral. Pero Cristo, esa riqueza que es Cristo, no se pierde, no se agota, no se acaba, nunca se termina. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen la riqueza que es Cristo Jesús. Gócense. Y aquí, hermanos, no significa que sea malo cuando disfrutamos las riquezas o el bienestar que Dios nos da. Si Dios le ha dado una cuenta bancaria con muchos números, ¡qué bien! Deleites en el Señor en eso. Si Dios le ha dado una casa, títulos, trabajo, lo que sea, familia, ¡qué bien! Gócese. Pero entienda que la mayor riqueza que usted tiene es a Cristo Jesús, que es la esperanza de la gloria. Porque cuando dice que es la esperanza de la gloria, se está refiriendo a una esperanza postrera, futura, eterna. Entonces puede gozarse en eso. Ahora, este también es un triste llamado para aquellos que solo tienen riquezas materiales y que no tienen la riqueza de Cristo. Usted puede estar aquí y es probable que usted no tenga a Cristo aún. No tiene esperanza de la gloria. Si viene el derrame, se acabó todo. Si viene el incendio, se acabó todo. Si colapsa el banco, se acabó también. Tiene riqueza que no dura, que se agota, que se acaba. Iglesia, estamos unidos con Cristo. Es una unión mística, y mística no significa a rituales, mística significa algo espiritual que no comprendemos. Pero es una unión mística con Cristo, de cada uno de nosotros, por medio del Espíritu. Y es importante entonces que pensemos ahora. Si Cristo es el contenido del Evangelio, ¿a quién buscamos proclamar nosotros? ¿O a quién buscamos cuando vamos a la Escritura? Muchas veces nosotros llegamos donde otras personas, no a decir, mire a Cristo, sino, míreme a mí. Y a veces hasta decimos, mire lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y lo que estamos diciendo es, míreme a mí. ¿Cuándo tenemos que apuntar la mirada de todos hacia Cristo? ¿Cuándo tenemos que hacer que todos alcen su cabeza y sus ojos se fijen en Cristo? Más adelante Colosenses dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Es a Cristo a quien tenemos que proclamar, no a nosotros, iglesia. ¿Qué buscamos cuando vamos a la Escritura? A veces podemos pasar muchas horas en la Escritura, familia, y nuestra premisa o nuestra pregunta a llegar es, ¿qué debo hacer hoy? ¿Cómo puedo ser mejor? No son preguntas malas, pero la primera pregunta debería ser, ¿dónde está Cristo acá? ¿Cómo puedo imitar a Cristo? ¿Cómo encuentro consuelo en Cristo? Y después de eso llegar a, ¿qué debo ser hoy? ¿Cómo debo ser mejor? Pero Cristo debe ser el centro. Cuando exhortamos a otros, Cristo debe ser el centro. Niños, cuando ustedes se portan bien, si la motivación de ustedes para portarse bien y obedecer las órdenes de papá y mamá
o de quien esté a su cargo, es para que el que está a cargo los vea, han perdido el punto de portarse bien. Cuando ustedes actúan bien, es porque ustedes desean glorificar a Cristo. Es porque ustedes desean darle honra al Señor que les ha amado. Ese debe ser el motivo de obedecer los buenos mandamientos que reciben de aquellos que les instruyen. Y en esto entonces hay un resultado. Este es nuestro tercer punto. ¿Cuál es el resultado del Evangelio, iglesia? Lo vemos en los versículos 28 a 29. Se nos dice aquí que el resultado que Pablo quiere es que el Evangelio haga a todos los hombres perfectos en Cristo. Primero, hombres se refiere a humanidad. Ya sabemos que nuestro lenguaje, el español, permite que el masculino plural incluya al femenino también. Entonces, cuando dice hombres, se refiere a hombre y mujer. Y segundo, cuando dice perfecto, no se refiere a sin falla alguna, sin ningún defecto, no. La palabra original en el griego se refiere a madurez. Entonces, cuando está diciendo aquí, es que quiere que toda persona sea encontrada madura en Cristo. En Cristo. No en sus fuerzas, no en sí mismo, sino que en Cristo. ¿Y cómo podemos ver esto? Una forma de saber si hay madurez creciendo en nosotros en Cristo es la manera en cómo reaccionamos a las situaciones de la vida. ¿Qué tan listos estamos para perdonar una ofensa? ¿Qué tan listos estamos para cubrir en amor algo? Y si es algo que no se puede cubrir en amor, llegar y anunciar o señalar el pecado de otros contra nosotros. ¿Qué tan listos estamos para no ser heridos tan fácilmente? Para que cualquier cosa no nos ande ofendiendo y que por todo nos sintamos como, ¡ay, no me puede ver! Nuestra cultura es así. Nuestra cultura es, me vio mal, no me saludó, ¡ay, no! Me odia, no me quiere. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. ¿Cómo sobrellevamos el sufrimiento también? Todos sufrimos acá. Todos sufrimos acá. No hay nadie, ni siquiera un bebé. Sebastián está por allá y cuando tiene hambre sufre y él grita y llora. Un bebé. Todos sufrimos aquí. ¿Cómo lo sobrellevamos en Cristo con nuestras propias fuerzas? Llorando ante el Señor de rodillas o queriendo ver cómo yo mismo soy el arréglalo todo. La forma en cómo nosotros actuamos y respondemos a las circunstancias de la vida muestra cómo nosotros estamos creciendo en madurez o no en el Señor. Y siempre es importante poder estarnos evaluando, iglesia, constantemente. Uy, ¿por qué respondí de esta manera? ¿Fue adecuado o no? Quizás no estoy creciendo en madurez en esta área. Y voy a Cristo, voy al Señor, le pido perdón y le pido que me ayude en eso. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo dice Pablo que él pretende o que él desea que todo creyente tenga madurez en el Señor? Primero, amonestando. Amonestando a todos los hombres. Y amonestar es señalar lo que está mal. Es decir, hey, eso es pecado. Hey, eso no es correcto. Hey, eso quebranta la ley de Dios. Pero también dice que enseñando. Algunos quizás no lo sabrán, pero cuando un martillo se utiliza no se tiene que agarrar de arriba, sino que de abajo. Si yo veo que alguien está agarrando el martillo de arriba y dándole un clavo y solo le digo, eso está mal, pero no le digo la forma correcta de agarrarlo, no le ayuda en nada. Va a tener que averiguar entonces cómo usarlo. O cuando en la casa, yo recuerdo, en mi casa, mi mamá siempre me dijo, nunca vas a estar toda la vida conmigo. Así que aprendí a hacer todo en la casa, a barrer, trapear y todo. Y yo recuerdo a ella, estás barriendo mal, agarrar la escoba así y hacerlo así y así. Ok. Entonces, él no solo señalaba lo que está mal,
sino que enseñaba y decía lo que era la alternativa a lo que está correcto. Y siendo Pablo, alguien que apunta a todos a Cristo, alguien que incluso cuando dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, sin duda, lo que él utiliza es el ejemplo de Cristo para corregir lo que está mal. Y quiero que veamos un par de versículos sobre esto. Vamos a Romanos 15. Romanos 15, del 2 al 3, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Lo que está diciendo es, hey, agrádense, ámense, ayúdense. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Porque Cristo ayudó a otros, descendiendo, tomando cuerpo humano. Vamos ahí al versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Está diciendo, hey, dejen de rechazarse, acéptense, porque Cristo nos aceptó. El ejemplo siempre era llegar hacia Cristo. Y esa debería ser la motivación cuando nosotros estamos instruyendo a otros y cuando otros nos instruyen también. Creo que debemos de tener la prudencia para saber cuando alguien nos esté instruyendo, haciéndonos ver a Cristo, en lugar de cuando nos esté instruyendo, haciéndonos ver a Él o a ella. Y cuando nosotros instruimos a otro es, mira a Cristo, toma el ejemplo de Cristo. En lugar de decir, mira mi ejemplo, mírame a mí. Porque esto también es importante recordar algo. Cada vez que nosotros le decimos a alguien, mírame a mí, en lugar de mirar a Cristo, nos estamos convirtiendo en sus salvadores. Y eso es delicado en un sentido. Si nosotros morimos, ¿dónde está el salvador de esa persona? Si nosotros nos mudamos, ¿dónde quedó el salvador de esa persona? No digo que es malo salir a la 1 de la mañana a ayudarle a alguien que está peleando en su matrimonio. Pero si siempre soy yo el bombero que sale a la 1 de la mañana a apagar el incendio de su matrimonio, en lugar de enseñarles que el bombero por excelencia es Cristo y que vayan a Cristo, a veces puede ser que los estoy enseñando mal o que quiero que me miren a mí como quien les resuelve todo. Y cuando yo me muera y cuando yo no esté, esa gente va a estar en serios problemas. Entonces, tenemos que también por eso apuntar a todos hacia Cristo. No significa no ayudar, significa sí ayudar, pero con el objetivo de que todos podamos tomar a Cristo como el modelo. Así que, con este punto, confío que el Espíritu Santo pueda aplicarlo mejor. Pero quiero dejar la pregunta, ¿soy yo el estándar de lo que predico? Yo quiero que todos me vean a mí en lugar de ver a Cristo. Quiero ser yo el modelo a seguir en lugar de que sea Cristo. Y luego dice que amonesta y enseña con sabiduría, con toda sabiduría. Y a mí me encanta la definición de sabiduría práctica que nos da Santiago, se los leo. Santiago 3, del 13 al 18, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Me encanta esta definición de sabiduría práctica que da Santiago. Si voy a amonestar a alguien es llegar con un objetivo de pureza, de paz, de condescendencia, es entendiendo que yo también soy pecador, con misericordia, no llegando con el mazo, no llegando como estos que destruyen a casas y que tienen esos mazos y que empiezan a derribar paredes una tras otra. A veces se ocupa,
A veces se ocupan. Yo he recibido un par de martillazos en mi vida y qué bueno que los he recibido. Pero no siempre tenemos que actuar de esa manera. La sabiduría del Señor nos muestra que es pacífica. Y finalmente, Pablo dice, ¿cómo lo hago? Me esfuerzo para hacerlo, pero según su poder, que obra poderosamente en mí. Él no está diciendo en ningún momento, yo me esfuerzo y me levanto a hacer esto todos los días. Él dice, me esfuerzo. No dice, me quedo acostado esperando que pase algo. No, él dice, actúo, pero en el poder de Dios, que me fortalece. En el poder de Cristo que me fortalece. El anunciar el Evangelio, el vivir el Evangelio y sufrir por el Evangelio e instruir a otros por el Evangelio es algo en lo cual debemos esforzarnos, pero no en nuestra propia habilidad, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios que obra poderosamente en nosotros. Creyente, es probable que en este momento esté pensando cuán orgulloso ha sido muchas veces para querer anunciar el Evangelio en su fuerza y apuntándose hacia sí mismo y no hacia Cristo. Puede correr a Cristo y pedir perdón. Y hay misericordia en el Señor. Creyente, puede ser que usted no está viviendo las aflicciones del Evangelio porque está aceptando a vivir de ciertas formas en su trabajo, en su familia, en ciertos lugares que de alguna manera ofenden al Señor. Hay perdón en Cristo y puede correr a Cristo. Alguien me preguntó esta semana, ¿qué es correr a Cristo? Es llegar en oración y decirle, Señor, no puedo, necesito de ti. Y llegar a la palabra y decir, oh Dios, que tu Espíritu Santo me muestre a Cristo y la fortaleza que tengo. Es hacerlo de esta manera. Pero también puede ser que aquí hay muchos que no son creyentes y que viven por logros, que viven diciendo, mírenme a mí, porque sus logros le dan identidad. Y se da cuenta que sus logros no le dan la felicidad, la riqueza que pretende, la riqueza que desea. Venga a Cristo. Porque solo Cristo da esa riqueza que en medio de la aflicción y del dolor no se agota, sino que parece que brilla más. Mientras cantábamos nuestro canto de hace unos momentos, con profundo amor de Cristo, no podía dejar de pensar en esta predicación. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Debemos de pensar en ese profundo amor de Cristo. Iglesia, que cada día sea Cristo el motivo por el cual vivimos. Y cuando no lo estemos haciendo, que el Espíritu Santo nos haga comprenderlo y nos ayude a arrepentirnos para vivir para Cristo en medio de la aflicción y de cualquier situación que pasemos en la vida. Oremos. Señor Dios, qué maravilloso es saber que en esta vida no pasamos solos los sufrimientos, las aflicciones, sino que Cristo está con nosotros. Oh Dios, en esta mañana hay muchos hermanos y hermanas que están con dolor en su corazón por distintas cosas. Te pedimos que puedas consolarlos con el consuelo que solo Cristo puede dar. Que puedan, oh Señor, llenarse de las riquezas de Cristo, de esta esperanza de gloria que es Cristo. Y que cuando tú les fortalezcas, ellos puedan fortalecer a otros. Señor, también es probable que aquí hayan algunos que no saben cómo encontrar respuesta al dolor constante, que nunca se acaba en sus corazones. Hazles entender que necesitan a Cristo y que deben de correr a Él, quien está listo para recibir a todo aquel que se humilla ante Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.